Que el Señor les bendiga a todos nuestros hermanos en este precioso día. Les saludamos en esta hora desde el templo, aquí en el corregimiento de San Cristóbal. Igualmente queremos saludar a los hermanos de otras congregaciones, a las personas que nos están sintonizando en esta mañana. Para ellos es nuestro saludo y nuestro deseo es que el Señor nos continúe bendiciendo este resto de tiempo. Vamos a entrar en la enseñanza de la palabra del Señor, pues nos ha correspondido nuevamente, hermanos, pues debido a la situación que ya sabemos, estar en nuestros hogares, guardar estos protocolos de bioseguridad. Pero a Dios damos gracias, hermanos, que por lo menos nos permite este espacio para poder compartir con ustedes en la presencia del Señor y también poder meditar en su santa palabra. Y bueno, amados hermanos, yo quiero invitarles para que vayamos a la palabra de nuestro Dios en esta hora. Para eso quiero invitarlo que me acompañe al Evangelio de Juan, en el capítulo 12. Vamos a estar leyendo el versículo 26, Evangelio de Juan, capítulo 12, el versículo 26. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Gloria a Dios. Hasta ahí la palabra del Señor. Vamos a orar también en esta hora. Vamos a pedirle al Señor que Él nos bendiga, nos dé un corazón sensible, sencillo, y que esa palabra pueda ser diáfana, clara, para que nuestras vidas de verdad puedan ser edificadas, podamos aprender a través de este espacio. Mire, amados hermanos, que todo tiene sus pros y sus contras. Para algunos de pronto a veces se hace difícil sentarse para prestar atención a través de estos medios a una enseñanza, a un tiempo de predicación. Pero si usted lo ve desde el lado bueno, si lo podemos llamar así, pienso que es más fácil podernos concentrar. Usted puede tener allá a mano su Biblia, un cuaderno, una hoja, un lápiz, un esfero, puede anotar las citas y luego usted puede con más tranquilidad repasar, meditar en lo que ya se ha enseñado. Así que vamos a aprovechar este tiempo precisamente para eso, para estudiar la palabra de nuestro Dios, que bien necesario es para nosotros. Oremos. Padre que estás en gloria, en esta mañana queremos darte gracias, Señor, porque a pesar de las dificultades, a pesar de las situaciones que vivimos, tu presencia ha sido nuestro aliento y tu palabra nuestro consuelo, Señor. Así como en esta mañana, Señor, donde nos permites este espacio para compartir con todos nuestros hermanos a través de este medio, Señor, y especialmente compartir tu palabra, Señor. Esa palabra que nos enseña tus verdades y nos confirma en tus propósitos, Señor. Yo te ruego, por favor, que bendigas a cada oyente, a cada hermano, a cada persona. No solamente a los que en este momento están allí, sino a quienes en días venideros podrán recibir esta palabra, esta enseñanza, Señor. Dios, en el nombre de Jesús te lo pedimos y rogamos tu bendición, tu asistencia en Cristo Jesús. Muchas gracias. Amén. Bien, hermanos, creo que sobra decirles en esta hora que se ponga cómodo. La verdad es que creo que allá está cómodo en su casa. Quiero que en esta mañana podamos tener una enseñanza acerca del servicio, acerca de ese privilegio que como
hijos de Dios, como creyentes tenemos todos. Y vamos a hablar acerca de un verdadero servidor de Jesucristo. Eso es lo que estaremos tratando en esta mañana. Muchos en nuestros días ostentan ese título de llamarse siervos o servidores de Dios. Lastimosamente en la práctica vemos cuán lejos está esto, porque lastimosamente esto se ha ido degradando en el aspecto, en el sentido de que aunque muchos hoy en día pueden tener un cargo, pueden tener un nombramiento dentro de una denominación, dentro de una congregación, lastimosamente se desentiende a fondo para que realmente Dios le ha permitido llegar hasta esas instancias de su vida. El Señor Jesucristo enseñó grandes verdades acerca del tema del servicio, y eso es lo que quiero que a manera de introducción vayamos mirando, porque fue el Señor Jesucristo quien sentó ese precedente de qué es un siervo, cuál es el trabajo, la tarea, el deber de todos aquellos que nos hacemos llamar siervos o servidores de Dios. Allá en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 20, bueno que tenga su Biblia a mano, estimado hermano, para que estudiemos juntos en esta mañana la palabra del Señor, ya que no hay impedimento alguno, usted no tiene que desplazarse a ningún lugar, entonces allá en la tranquilidad de su hogar puede estudiar con nosotros el tema en esta mañana. Evangelio de Mateo capítulo 20, vamos a estar leyendo desde el versículo 25 y siguientes. Mire cómo dice: entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen potestad sobre ellas. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, en la petición de los hijos de Zebedeo, nosotros nos damos cuenta que ellos querían tener ese primer lugar en medio de sus hermanos. Pero el Señor les da una lección. Mire, amados, cómo muchas veces nosotros pensamos las cosas muy diferentes a como el Señor las ve, o las vemos de una manera totalmente diferente. Así que el Señor les dice que quien quisiera hacerse grande debería ser un servidor, y enfatiza que el propósito del Señor precisamente fue venir, no para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Entonces el Señor deja claro que el liderazgo, que el servicio secular del mundo es totalmente diferente al servicio y al liderazgo del creyente. Eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque notemos que el versículo 25 dice que los gobernantes de las naciones lo que quieren es que tener potestad sobre sus dirigidos, tenerlos bajo sujeción, sometidos a veces a injusticias y a muchas cosas. Pero lo que realmente el Señor enseñó de la grandeza del servicio precisamente es eso, ser siervos y ser servidores. También hay en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, el mismo Señor nos dio ejemplo de lo que verdaderamente es el servicio en la vida de todos aquellos que somos llamados discípulos o seguidores del Señor. Mire cómo dice, por ejemplo, ahí en Juan, capítulo 13, versículo 12, dice: así que después que les hubo lavado los pies,
tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, escuche bien, bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces, hermano, creo que no queda duda alguna, es claro la manera como el Señor se refiere a aquellos que verdaderamente ostentan o se hacen llamar siervos o servidores. Nosotros nos damos cuenta que esta tarea que el Señor realizó con sus discípulos aquella noche fue la de lavarle los pies. Esa era una tarea de un criado, de una persona que estaba al servicio en algún hogar, en alguna familia, que había sido tomado para precisamente llevar a cabo, realizar toda esta clase de labores o tareas. Pero nosotros vemos cómo el Señor tomó ese lugar. Por eso la Escritura dice que el Señor tomó forma de siervo, sin escatimar el ser igual a Dios, sin aferrarse a su gloria, a su grandeza, y nos dio ese ejemplo. Y por eso, amados hermanos, Él tomó ese lugar y lavó los pies de sus discípulos. Y con esto les dice: mire, si yo, el Señor, ustedes hacen bien en llamarme Señor y Maestro, porque de verdad lo soy. Pero si yo he lavado los pies de ustedes, igual ustedes deben hacer los unos con nosotros. Es decir, dejan énfasis y en claro que nuestra posición y trabajo dentro de los caminos del Señor, en el Evangelio, en el cristianismo, como usted lo quiera llamar, precisamente es ese, servirnos unos a otros. Pero me agrada mucho lo que dice la parte final en ese versículo 17, porque el Señor también hace énfasis no solo en el conocimiento, no solo en la teoría, sino también en la práctica, ¿verdad? En hacerlo una realidad en nosotros, en la iglesia del Señor. Porque, hermano, usted encuentra toda clase de entrenamientos acerca del liderazgo en nuestros días, acerca de cómo administrar, acerca de cómo ser una persona que es un buen dirigente. Pero simplemente es eso, es teoría, es la manera como algunos capacitan a otros en el aspecto de mandar, en el aspecto de dar órdenes, en el aspecto de llevar a cabo su trabajo, pero lejos está de aquellos realmente ser servidores de los demás. Me llama la atención, hermano, que en un diccionario corriente encontré la definición de servidor, y escúcheme bien cómo denomina, cómo define un diccionario común de la lengua española lo que tiene que ver con un servidor. Dice: tiene que ver con una persona que sirve como criado, es decir, aquellos que se ocupan de oficios varios, sea dentro de una casa o en una empresa. Eso quiere decir, hermano, que el mundo ha degradado el verdadero sentido, el verdadero valor del servidor, del servicio. Para ellos, quien sirve es alguien que está en una condición baja, una condición humilde, sencilla. Eso quiere decir a la vez que una persona que en lo secular ostenta un liderazgo, un mandato, un gobierno, la dirección en una empresa, en algún lugar, pues que a él no le implica precisamente prestar un servicio a los demás, sino ocupar simplemente un lugar de capataz. Pero vamos a ver ahora qué dice la Biblia acerca de lo que es un verdadero servidor o siervo del Señor. Hay muchos términos que nosotros encontramos especialmente en el Nuevo Testamento. En esta mañana quiero que definamos 5 en particular y que todos conllevan a lo mismo, todos convergen
se enfocan a lo mismo, y es a servir, a prestar un servicio en la práctica. Repito, no simplemente de tener un conocimiento, una teoría en cuanto a lo que es la buena administración en una iglesia, en un liderazgo de algún grupo en particular dentro de la iglesia del Señor. No, amados, es precisamente que quien está en ese lugar es el que debe ser ejemplo en primer lugar. Si usted y yo nos hacemos llamar líderes dentro de una congregación, dentro de una iglesia, debemos ser los primeros en dar ejemplo de servicio, en servir a los demás, en servirnos unos a otros. Entonces, el primer término que quiero que nosotros estudiemos en esta mañana es el del colaborador. ¿Quién es un colaborador dentro de la iglesia del Señor? ¿Quién es un colaborador en la obra del Señor? Y para eso yo quiero que vayamos allá a Primera de Corintios capítulo 3, porque Pablo dejó muy en claro a los hermanos de la iglesia en Corinto que tenían precisamente en estos días un problema serio de divisiones, de celos, contendiendo acerca de quién era mejor o mayor, si Pablo, si Apolos o si Pedro. Y mire cómo dice ahí en Primera de Corintios capítulo 3 el versículo 5. Después de Pablo darse cuenta que lo que había entre los creyentes en Corinto era un debate acerca de cuál de los hermanos que predicaba era el mejor, entonces Pablo lo pone en orden y dice, a manera de pregunta, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Y él dice, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso dice según lo que a cada uno le ha concedido el Señor. Hermano, a mí me agrada mucho la manera como Pablo aborda esta clase de temas y cómo él expone con sencillas palabras y con claridad lo que realmente él consideraba que por la gracia del Señor era junto con Apolos. Apolos era un griego, un varón elocuente, entendido en las Sagradas Escrituras, a quienes Priscila y Aquila, escuchándole luego de un discurso, le toman aparte y se les pone más exactamente el camino del Señor, y este varón se encamina con más exactitud y precisión en el camino del Señor, y ahora lo vemos allí junto a Pablo, seguramente también trabajando en la iglesia de Corinto. Y algunos, por esa elocuencia, por ese conocimiento que tenía Apolos, pues le tenían en alta estima y lo veían como mejor o superior a Pablo o al mismo Pedro. Pero Pablo deja en claro y dice, no, es que nosotros simplemente somos servidores, y eso que según lo que Dios nos ha concedido a cada uno. Entonces el primer término que vamos a estudiar, les decía, es colaborador. Y en el versículo 9 donde Pablo dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Este término en griego, en el original, es sinergos, sunergos, y quiere o tiene la idea de que se es un compañero de otro, uno que coopera en una causa, en un trabajo, o también uno que trabaja estrechamente unido a otro. Pero tiene una connotación, y es que lo hace sin envidias ni rivalidades, amados hermanos. Un fiel colaborador, un hombre, una mujer que el Señor por su gracia ha tenido en cuenta dentro de la iglesia para prestar algún servicio, que es un colaborador, lo hace desde este punto de vista sano, de precisamente unirse a la visión del trabajo dentro de la congregación donde sirve, de estrechamente no solamente estar ligado y en comunión con el Señor, sino también con los hermanos, con los que sirven dentro de la congregación, para que el trabajo se haga más eficaz, más fuerte.
Recordemos por favor que en los primeros versículos de este capítulo 3 precisamente había una cantidad de problemas porque muchos en el aspecto espiritual no habían madurado todavía y entonces habían serios problemas. Cuando dentro de una congregación hay creyentes que todavía no han madurado en su vida espiritual, a veces generan rivalidades, otras veces entran en pleitos, en contiendas, en envidia para con otros. Tal vez se genera esa rivalidad de competencia, de querer mostrarse que es mejor que otro. O a veces nosotros caemos en el error de tener hermanos que predican la palabra como mejores o más que otros. Pues hermanos, nosotros debemos tener cuidado en esto porque ya vimos que la palabra del Señor nos llama o nos dice que usted y yo somos colaboradores de Dios, colaboradores dentro de su obra. El segundo punto que quiero que miremos respecto al servicio es el lugar de ayudante. Ayudante, amado hermano. Mire que esto es algo que a veces nosotros no tenemos en cuenta. Y a veces nosotros queremos convertirnos solamente en quienes dirigimos, quienes direccionamos, quienes damos órdenes. Pero qué bueno que nosotros en esta mañana entendamos que simplemente somos ayudantes. En primer lugar, ayudantes de Dios en su obra. Y en segundo lugar, ayudantes de los hermanos aquí en la tierra, en la iglesia del Señor. Yo quiero que miremos este término que es bastante amplio, lo vamos a tratar de definir en esta mañana y allá en el libro de Hechos capítulo 13, en los versículos 4 y 5, especialmente haremos énfasis en el versículo 5 que es donde está esta palabra que quiero que definamos. Dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Y dice, tenían también a Juan de ayudante. ¿A quiénes se está refiriendo en este pasaje de la Escritura? A Pablo y a Bernabé, quienes habían sido enviados a la obra misionera. Dice que después de haber ayunado, el Espíritu Santo trató con los ancianos quienes estaban allí, quienes imponiendo las manos sobre Pablo y Bernabé oraron por ellos, los enviaron a la obra. Y dice que en ese trabajo pues Pablo y Bernabé tenían un ayudante que era Juan Marcos, no el apóstol Juan, sino Juan Marcos, uno de los discípulos en aquellos días. Entonces, ese término ayudante, que en el griego suena como huperetes, quiere decir un subordinado, y tenía esa connotación que se le daba al trabajo de un remero, de uno que remaba una embarcación, que era tomado para llevar a cabo este trabajo, ¿sí? Entonces, recalquemos un poco en estos dos puntos. ¿Quién es? ¿Qué es un ayudante? Es alguien que está subordinado a otro o a otros. Es importante que en el aspecto del servicio a Dios especialmente nosotros entendamos que sobre nosotros hay otros, hermanos, a quienes estamos subordinados, a veces de quienes recibimos órdenes también. Ese es un aspecto que debemos tener en cuenta, que el hecho de que usted y yo tengamos ciertas capacidades o habilidades en el servicio, eso no implica que nosotros estemos desligados de la autoridad, que nosotros no tengamos que estar subordinados o sujetos o sometidos a otro. A veces esto suena un tanto difícil, esto a veces suena un tanto molesto para algunos, especialmente en estos días de anarquía que vivimos, donde cada cual quiere hacer
lo que bien le parece, donde la figura de autoridad se tiene en poco, se menosprecia o no es válida para ellos, pues yo quiero decirle que para un siervo, para un servidor de Cristo, esto es algo que realmente es importante. Entonces, está bien que usted tenga sus habilidades, sus cualidades en el ámbito espiritual. Tal vez Dios le ha dado algunos dones espirituales, es una persona que Dios ha capacitado en todo esto. Pero eso no nos da a usted y a mí pie o parte para dejar de reconocer a quienes nos presiden dentro de la congregación. Quiero que miremos otro versículo, ahí en Primera de Corintios capítulo 4, que nos habla acerca de este mismo término, juperetés, y que quiere decir lo mismo que un ayudante o un servidor. Mire, ahí en Primera de Corintios capítulo 4, Pablo dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Si quiere, señala ya en su casa esa palabra servidores, que quiere decir lo mismo, un subordinado. Este término especialmente se le daba a aquellos que llevaban a cabo el oficio de ser un remero, un sacristán, un alguacil. Era lo mismo, ser un ayudante o un servidor, un servidor. Importante todo esto, amados hermanos. Pero Pablo también dice, ahí en ese mismo versículo 1 menciona la palabra y administradores de los misterios de Dios. Si usted analiza en nuestros días lo que es un administrador, nosotros vemos que es la persona que está ya sea en una fábrica, en un almacén, en algún lugar, y que es la persona que de alguna manera es el jefe inmediato de los demás. Pero el administrador, según lo que la palabra del Señor nos enseña, que es el que se encarga de distribuir, especialmente este término se le adjudicaba a aquellas personas que eran mayordomos en la propiedad de otro y que eran los que se encargaban de repartir el heno o el alimento a los animales de aquel lugar. A esos era que se les atribuía ese término administradores, pero también era adjudicado a los predicadores del evangelio, es decir, administradores, que viene del griego oikonomos. Eso es lo que quiere decir en el original un administrador, uno que es empleado, que no es el dueño, amado hermano. Cuando la palabra del Señor nos habla de mayordomía, nos habla de administración, pero con esa connotación de que somos mayordomos o administradores de los bienes de otro. En este caso, usted y yo somos administradores o mayordomos de ¿qué dice Pablo? De los misterios de Dios. Entonces, nosotros precisamente somos esos ayudantes, esos subordinados que estamos al servicio de la obra del Señor. Pero mire, hermano, que esta palabra tiene un sentido importante y nosotros la encontramos también en el Nuevo Testamento como ministro. Ministro, esa palabra que a veces le adjudicamos a ciertas personas inequívocamente y que los llamamos así porque tal vez son prominentes, porque tienen un cargo importante, ya sea en la congregación, en un gobierno. Por ejemplo, todo presidente, todo gobernador, cuando entra su mandato, pues él tiene a su alrededor un gabinete de ministros que le ayudan en la administración pública. Usted ve que estas personas, hermano, visten bien, tienen comodidades, muchas cosas, pero realmente un ministro, la palabra ministro es esa misma palabra que acabamos de mirar en Hechos capítulo 13 versículo 4 y 5, en Primera de Corintios capítulo 4 y 1, un ayudante, un servidor, un subordinado, uno que está allí para prestar un servicio. Es más,
Yo quiero que miremos ahí en Lucas 1 cómo se le adjudica este término a quienes predicaron la palabra. Lucas capítulo 1 versículo 2 dice: tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, y dice, y fueron ministros de la palabra, es decir, servidores de Dios a través de su palabra. También hay en Lucas capítulo 4, después del Señor haber tomado el rollo del libro de Isaías, correspondiente al libro de Isaías, después de dar lectura, nosotros nos damos cuenta ahí en el versículo 20 que enrollando el libro el Señor se lo dio al ministro. Ese ministro era un ayudante, era una persona que muchas veces se encargaba de la logística, ya fuera en las sinagogas o en los templos donde se congregaba la iglesia del Señor. De allí vienen todos estos términos que conocemos hoy como diácono. Por ejemplo, nosotros nos damos cuenta que en ninguna parte de las Sagradas Escrituras se menciona el término líder o liderazgo. La Escritura siempre nos habla de diáconos, de servidores, de ministros, sí, de todas estas personas que estaban al servicio en la iglesia del Señor. El tercer término que identifica a un instrumento de Dios, a un hombre que ha sido llamado por Dios es servidor, que en el original es diaconeo, de donde se desprenden todos estos términos que nosotros utilizamos comúnmente. Y yo quiero que miremos también dos puntos importantes de un servidor, de una persona que estaba encargada en aquellos días en la iglesia de algunos asuntos o oficios dentro de la iglesia. Tanto a los apóstoles y discípulos se les llamaba servidores o ministros, pero también aquellos que servían a las mesas eran conocidos como ministros, o sea, se les atribuía la misma palabra, estaban en un mismo plano, en un mismo nivel de servicio. Ni ellos eran más ni los otros eran menos por el trabajo que ejercían. Y yo quiero que me acompañe a Hechos capítulo 6. Yo creo que no hay un pasaje más importante para definir estos dos términos como es Hechos capítulo 6. Allí encontramos, hermano, que tanto, repito, a los apóstoles del Señor se les conocía como servidores o ministros, sino también a quienes servían en las mesas. Primero vamos a definir entonces a quienes servían en las mesas. Versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, escuche bien, para servir ¿a qué? A las mesas. Ahora, quiero aclarar esto, y es que no era que los apóstoles estaban evitando este trabajo. Mire que más adelante nos damos cuenta que ellos habían entendido, y esto es importante, hermano, que usted lo tenga en cuenta, porque es demasiado relevante que usted entienda el propósito, el sentido por el cual Dios lo llamó. Hacia ¿qué cree usted que Dios lo ha llamado a trabajar, a llevar a cabo, a servir dentro de su obra, dentro de su iglesia? Entonces los discípulos del Señor sabían que ellos estaban encargados de predicar la palabra y que había otros que se podían encargar igualmente de ese trabajo de servir en las mesas, el cual para nada era deshonroso, porque igual era un servicio que se prestaba para la gloria del Señor. Y el versículo 3 entonces hace la recomendación y dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, dice, de buen testimonio. Sí, importante, hermano, importante. Nosotros siempre
Debemos tener en cuenta estas cosas, hermano, porque a veces la gente llega a las congregaciones y ellos quieren servir, quieren ayudar, pero ellos no quieren tener en cuenta, hermano, que para servir dentro de la iglesia del Señor hay que tener buen testimonio. También dice, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. Y mire, era para servir en las mesas, pero se requería ¿qué? Sabiduría, tener buen testimonio, ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque iban a tratar con personas, porque iban a tratar con viudas, hermano, iban a tratar con niños, iban a servir a las mesas. Y se requería que estas personas tuvieran sabiduría para tratar a aquellas personas, para escucharlas en algún momento tal vez de situaciones que se podían generar. ¿Sí? Entonces, hermano, es bueno, por favor, que tengamos en cuenta este aspecto. Y ahora en el versículo 4, entonces usted encuentra que los discípulos o los apóstoles del Señor dice, y nosotros persistiremos en la oración, y dice, y en el ministerio de la palabra. ¿Sí? Esa palabra ministerio y servir que se encuentra en el versículo 2 es la misma palabra que define el diaconeo. Absolutamente es la misma. Entonces eso quiere decir, hermano, que ayudar o servir no solo en la enseñanza o la predicación de la palabra, sino que servir también en las mesas era ministrar, era prácticamente lo mismo. De allí viene la palabra ministerio o diaconía, que significa servicio, que significa ayuda, que habla de un sirviente. Es más, la palabra servidor en el original quiere decir uno que sirve domésticamente, como anfitrión. De ahí se desprende la palabra diácono, hermano, diácono o servidor, que hacía énfasis en aquel que hacía mandados, en un ayudante, en uno que servía las mesas, en uno que trabajaba en los quehaceres domésticos, ¿sí? Entonces yo quiero, hermano, ojalá usted haya prestado atención hasta aquí, hasta este tercer punto. Solo nos faltan 2 puntos, estamos, creo que plenos de tiempo todavía. No me voy a extender mucho para poder terminar con los 2 que nos faltan, pero vaya tomando la idea central, hermano, de lo que verdaderamente es un colaborador, un ayudante, un ministro, un diácono, un líder, si lo quiere llamar así. Un ministro, uno que está ahí al frente, es precisamente para servir, amados hermanos, precisamente para encargarse de los quehaceres del templo. A veces nosotros hemos tomado la idea que ser siervo solamente es pararnos en el altar, dirigir un culto, dirigir una oración, predicar un mensaje, ir tal vez a determinados lugares para adoctrinar a alguien. Pero, hermano, tiene que ver con todos esos aspectos del servicio dentro de la casa del Señor, la logística, el recibir a los hermanos, el saludarlos, el aconsejarlos, el animarlos, el orientarlos. Todo eso hace parte, amados, del cuerpo de Cristo, de la iglesia, de un fiel servidor, de un hombre, de una mujer que ha entendido todo esto. ¿Cuántas veces, por ejemplo, cuántas veces usted ve cosas dentro de la congregación? Usted es un líder, usted es un servidor, y usted dice, yo no voy a decir nada porque no me quiero meter en problemas, yo no voy a corregir, yo no le voy a decir al pastor, yo me voy a quedar callado. ¿Cuántas veces tal vez escucha cosas que no son correctas y usted otorga quedándose callado, cuando sabe que eso está atentando contra la congregación, contra la integridad de los hermanos? O tal vez usted pasa y ve un papel tirado, usted dice, eso le toca al que hace el aseo. O a veces, ¿cuántas veces pensamos que el que hace el aseo en el templo es menos que el pastor, menos que el que usted llama ministro, siervo? Pues acabamos de definir que tanto el que limpia como el que sirve en los trabajos domésticos, en los trabajos necesarios dentro de la casa del Señor, es igual en ese término de servicio como el que predica la palabra del Señor. Ahora vamos a mirar o a definir otra
otro aspecto en el servicio. Y es ese término de siervo, que en el original quiere, o se dice en griego doulos, el doulos, que tiene una connotación profunda, importante, hermano, que a veces llamamos siervos a otros o nos hacemos llamar siervos a nosotros mismos, pero definamos por favor esta palabra. Mire que el apóstol Pablo en varias ocasiones, se definió a sí mismo como siervo, pero siervo de Cristo, siervo de Dios. En Filipenses capítulo 1, versículo 1, en el saludo que era común en las cartas del apóstol, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Luego tendremos tiempo de definir estas otras palabras en otra enseñanza: obispos, diáconos, siervos, todo esto, pastor, anciano, que todos prácticamente llegan a ese mismo enfoque de ser quienes servían en todos estos aspectos de apacentar la grey del Señor. Por ahora enfoquémonos en la palabra siervo, que quería o quiere decir más bien literalmente uno que era esclavo. Escúcheme bien, un siervo era uno que se hacía esclavo de otro, que se entregaba voluntariamente a otro o a una causa, que estaba ligado, estaba atado a otro, uno que había sido comprado. Era muy común en estos días bíblicos, especialmente bajo el Imperio Romano, donde predominó la práctica de la esclavitud. Inclusive algunos hermanos, Pablo habla de Onésimo y de Filemón, la carta a Filemón, donde encontramos esa figura de que Onésimo era un esclavo que había hecho un daño en la casa de su señor, que había ido a pagar seguramente algunos de esos daños. Allí conoce a Pablo, Pablo se encarga de él, lo evangeliza, lo encamina por el buen camino de la fe de un fiel servidor, y se convierte este hombre en un instrumento útil para la obra en las manos del Señor en aquel tiempo. Entonces era común, hermano, que en el mercado público llegaban las personas pudientes de aquellos días, adinerados, y allí encontraban toda clase de esclavos, niños, adolescentes, ancianos, adultos, y según la capacidad pues se compraba de acuerdo a la necesidad que había en un hogar o en una fábrica, empresa, y se llevaban allí para ejercer un servicio, un trabajo. A esto se les conocía como el doulos, como el siervo, como los esclavos, y Pablo se está llamando a sí mismo siervo, doulos, esclavo de Jesucristo, uno que estaba ligado al Señor. Hermano, sin duda este es el grado del servicio al cual la mayoría de los creyentes no quiere llegar. Usted ve en nuestros días gente que quiere servir, pero a su manera, en su tiempo, de acuerdo de acuerdo a su posición personal. Pero la gente, lastimosamente hoy en día en las congregaciones, no quieren ser servidores, no quieren ser siervos del Señor. Ellos dicen: es que a mí no me gusta que me digan nada. Yo he escuchado, conozco creyentes que dicen, se refieren de esa manera dentro de las congregaciones al trabajo, a una función, cuando alguien tal vez los corrige, cuando alguien tal vez los orienta o tal vez, hermano, les llama la atención por algo que se hizo. Ellos dicen: no, hasta aquí yo sirvo, yo hasta aquí presto una ayuda porque a mí no me gusta, a mí no me agrada que nadie me diga nada, que nadie me esté exhortando o me esté llamando la atención o corrigiendo. Eso no va conmigo, eso no, a mí la verdad nunca. Pero mire, hermano, que una característica que tiene el siervo es que ha aprendido a someterse, a sujetarse
a estar subordinado, a recibir órdenes. Y no solamente a recibirlas, sino a obedecerlas, amados hermanos. Hay ocasiones dentro de este camino donde hay cosas que no entendemos, pero que hay que obedecerlas antes que razonarlas, hermano. A veces todo lo queremos razonar. A veces se ha metido ese populismo dentro de las iglesias, esa manera de pensar del mundo, que como ya no es obligación nada, entonces nos hemos desligado de nuestros deberes y encontramos toda clase de personas que refutan dentro de una congregación muchas cosas y dicen, pero es que usted no me puede obligar, pero es que es algo de corazón. Sí, pero el hecho de que nosotros hagamos algo de corazón no implica que nosotros no debamos cumplir nuestros deberes también como seguidores de nuestro Señor Jesucristo, y más nosotros que somos los que debemos dar ejemplo. También hay en el libro de Romanos capítulo 1, el versículo 1, hermano, voy agilizando para finalizar, solo nos falta definir el último, y Pablo dice allí, Pablo, siervo de Jesucristo, y hay algo que me gusta mucho que él define allí, dice, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Esa palabra apóstol en el griego apostolos o apostelo no es como lo muestran hoy día, que el apóstol es alguien más importante que otros en las congregaciones. De hecho, la palabra apostelo o apóstol significa enviado. Eso era, hermano, uno que llevaba el mensaje, uno que era enviado para testificar. Usted ve los llamados apóstoles de nuestros días, que solamente dizque asumen la posición de ser los líderes prominentes en determinadas congregaciones y que han vuelto sectaria la congregación con sus enseñanzas, porque nada se puede hacer sin que ellos determinen. Ellos son los que hacen milagros, ellos son los que supuestamente sanan y hacen muchas cosas. De hecho, el pueblo ni siquiera se puede acercar a ellos. Pero cuán lejos, como decía al inicio en la introducción, cuántos ostentan estos títulos, pero cuán lejos están de la realidad, de lo que es un verdadero servidor, siervo del Señor, hermano. Pablo se llamó a sí mismo uno que había sido ligado a Cristo por amor, esclavo por amor, no por obligación, porque algo que debemos tener en cuenta es que para servir al Señor debemos hacerlo con libertad y con amor. Si usted no sirve con libertad, si usted no sirve con amor, usted no podrá disfrutar a plenitud lo que verdaderamente es servir al Señor. Y quiero decirle, amado, Dios es fiel, Dios bendice a quienes de verdad de corazón se deleitan en servirle. Por último, ese término sirven, de servir, de prestar alguna ayuda dentro de la iglesia del Señor, también tiene un sentido, y es en el aspecto de adorar o rendir culto a Dios. Quiero decirle que cuando la iglesia adora a Dios, cuando la iglesia se reúne para ofrecerle, darle culto a Dios, está sirviendo a Dios. Y hay un término en el Nuevo Testamento que es latreo, que precisamente tiene que ver con un servidor asalariado, pero en el buen término, no lo tomemos en ese aspecto negativo, un asalariado, sí, uno que ha sido llamado para servir, pero que tenía énfasis en esa parte de ser contratado para recibir algo por lo que hacía. Entonces hay dos pasajes que quiero que miremos para terminar, y el primero nos habla de servir a Dios en el presente, o de ministrar, también ministrar a Dios en el presente. Por ejemplo, cuando usted viene a la casa del Señor y comienza el tiempo de alabanza, el tiempo de adoración donde se canta a Dios. Por eso hay que tener en cuenta esto, hermano. Es bueno, quiero exponerlo, la música que se canta, que se entona en las congregaciones para Dios,
debe ser una música con énfasis en lo espiritual, con ese propósito de exaltar, de ensalzar el nombre de nuestro Dios. La música para el Señor no es que nos haga sentir bien o que toque nuestras emociones o sentimientos. ¿Cuánta gente llora cantando aparentemente música cristiana? Pero cuán endurecido está su corazón para Dios. Cuánta gente, hermano, inconversa, que odian, que aborrecen el evangelio, les agrada aparentemente la música de nuestros días, la música contemporánea, la música que algunos, entre comillas, salmistas o cantantes o artistas cristianos cantan hoy, interpretan hoy, pero que lastimosamente está distando de la teología bíblica, dista, hermano, de lo establecido en la palabra de Dios, que debe llevar una interpretación, un cántico espiritual, un cántico que adore, que exalte, que honre, que glorifique al Señor, que lleve al pueblo a esa libertad de poder alzar las manos al cielo, de poder adorar a Dios, de cerrar sus ojos, de contemplar la hermosura de Dios. Usted ve hoy en día la irreverencia de muchos en ese momento donde se está adorando a Dios. Algunos mientras se está adorando duermen, otros están con las manos abajo, meditabundos, cabizbajos, pensando en otras cosas, mientras otros, hermanos, están centrados en alabar, en adorar, en bendecir el nombre del Señor. Yo quiero decirle, amado, con todo el respeto que usted se merece, una persona que ha conocido al Señor, que se hace llamar un hombre, una mujer de Dios, pero que en esa práctica de la adoración es tan apático, tan indiferente, hermano, deja mucho que desear, deja mucho que decir. Otros simplemente cuando pasan a dirigir un culto gritan y adoran y alaban a Dios y encienden la congregación en ese fervor, pero hay que verlos en la banca, hermano, fríos. Yo no sé si es que no les agrada que otro dirija en lugar de ellos o que otro cante en lugar de ellos, hermano, pero esas cosas hay que corregirlas, amados hermanos. Un verdadero hombre, una verdadera mujer de Dios se conoce también en el tiempo de la adoración, en el momento del devocional. Es un momento sublime, hermano. Entendamos, es un momento especial donde le estamos rindiendo culto a nuestro Señor y Dios. Entonces en el presente nosotros servimos o ministramos a Dios a través de nuestra alabanza y nuestra adoración. Mire cómo dice Hebreos el capítulo 12 y versículo 28. Hebreos capítulo 12, el versículo 28 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, dice, tengamos gratitud y mediante ella, dice, sirvamos a Dios, ¿sí? Sirvamos a Dios agradándole con temor e reverencia. Ese es el término, ese sirvamos, latreo, en el original, asalariado, contratado, llamado para servir, porque va a recibir algo a cambio de ese servicio. Es lo que nos habla el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 28. Pero usted notará, amados hermanos, que nosotros no esperamos recibir algo cuando adoramos a Dios. Mas sin embargo usted ve que Dios nos bendice porque es algo recíproco. Usted adora, usted exalta al Señor y usted puede experimentar esa paz, esa plenitud, ese gozo. Usted puede sentir, experimentar la presencia de Dios, ser fortalecido, ser lleno de la presencia del Señor. Pero también habla de ministrar a Dios en el aspecto futuro, y para ello quiero que me acompañe y terminamos en Apocalipsis capítulo 7 versículo 15. Mire, allí nos habla de la multitud vestida de ropas blancas que Juan ve allá en el cielo y dice: por esto están delante del trono de Dios. Y dice: y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Es decir, que a futuro usted y yo también vamos a ministrar a Dios, vamos a servir, vamos a adorar a Dios, algo que tiene
que hay en el cielo es que hay un continuo mover. En el cielo no es un lugar simplemente para ir a estar de brazos cruzados, no. Allí, hermano, dice la palabra que hay ángeles, que hay seres que adoran, que exaltan el nombre del Señor continuamente, que lo adoran, que lo glorifican. Hay coros, hermano, hay una actividad continua espiritualmente en el reino de los cielos, y nosotros no seremos exceptuados de ello. El día que vayamos allá a la presencia del Señor, también vamos a servir al Señor. ¿Y cómo le vamos a servir? Adorándolo, exaltándolo, glorificándolo, amado hermano. Ahí, hermano, se cumplirá el propósito de por qué el Señor nos ha salvado por su gracia y nos va a permitir estar junto a Él. Así que, mi amado hermano, yo le pregunto, ¿cuál cree usted en esta hora que es su lugar en la iglesia del Señor? Tal vez usted diga, hermano, es que a mí el Señor me dio un ministerio. Pues recuerde que un ministerio es servir. No, es que yo me considero un servidor, un siervo de Cristo. Pues acuérdese que un siervo, un servidor está sujeto, es subordinado, es un ayudante, es un colaborador. ¿Sí? ¿Usted está claro? Pues yo quiero invitarlo a que cobre ánimo en esta hora, que siga adelante, siendo fiel al Señor, a su palabra, sirviéndole cada día con un corazón sencillo y sincero. Pero si su caso fuere contrario, tal vez usted no se ha identificado, no se siente pleno, no se siente tranquilo, no tiene esa libertad, yo lo invito hoy a que allá donde usted se encuentra, ore conmigo al Señor, le diga, Señor, yo quiero servirte, quiero ser un siervo, un servidor, uno que corresponda a ese amor tan grande que tú me has demostrado al haber enviado a tu Hijo a morir siendo un pecador, siendo culpable. Yo quiero, Señor, en esta mañana rendir mi vida, consagrar mi ser a usted. Y si me permite, yo quiero servirte de verdad, con todo mi corazón, hasta que tú me llames a tu presencia. Oremos. Buen Dios, Padre eterno que estás en gloria, en esta hora te damos gracias, Señor, porque tu palabra es clara y transparente como el agua, tan clara que en su forma sencilla y elemental nos permite entender los diferentes componentes o enfoque del servicio en esta vida, Señor, en este camino. Señor, ayúdanos a ser verdaderos servidores, a ser verdaderos siervos, hombres y mujeres comprometidos con tu verdad, con tu causa, a ser fieles, sencillos en la expresión de nuestro servicio hacia usted, hacia su obra, hacia los santos, Señor. Ayúdanos a perseverar en este trabajo del servicio. No nos dejes desmayar a causa de tantas cosas que a veces oímos o vemos, Señor, aún dentro de la congregación. Que esto no sea pie o lugar para desanimarnos y detenernos o retraernos para no servirte. Señor, ayúdanos a madurar en todos estos aspectos, a ser hombres y mujeres de verdad comprometidos con la causa del Evangelio, a ser útiles, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, te ruego por favor en esta mañana que bendigas a tu pueblo, bendice a los colaboradores, a los que ayudan, a los que sirven, a los que presirven en esta congregación, a aquellos hermanos que sirven en otras congregaciones que nos están escuchando. Señor, bendígales en esta mañana, hazles entender el privilegio tan maravilloso que tienen. A aquellos que se han estado desanimando, orientando en este aspecto del servicio, yo te ruego que en esta mañana les permita reconvenir, reflexionar, detenerse, Señor, para en vez de hacerse a un lado, poder continuar
en el trabajo del servicio dentro de tu obra, Señor. Padre, te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesucristo, y te damos muchas gracias, Señor. Amén. Bien, respetados y estimados hermanos, damos gracias a Dios, como decía al inicio, que por lo menos tenemos este espacio de podernos conectar, de podernos unir a la distancia para poder compartir en la presencia del Señor, pero también su palabra. Quiero despedirme en esta hora, deseándoles la bendición del Señor, y también si surge alguna algún decreto gubernamental para esta semana, pues yo les estaré avisando a los hermanos, o de lo contrario, entonces, si no se emite ningún decreto, ninguna normatividad de parte del gobierno, estaremos aquí próximo martes desde el templo 6:30, jueves 6:30, a la espera de qué acontecerá el fin de semana, amados hermanos. Ojalá que disfrute este día, este tiempo con su familia también. Ojalá que esta enseñanza de verdad haya quedado guardada allá en lo profundo de su corazón, hermano. Algunos dicen que no es lo mismo, que se cansan. Es obvio que no es lo mismo, es obvio que cansa, hermano, pero considero que un hombre, una mujer de Dios que conoce, que necesita a Dios, recibirá su palabra a través de cualquier medio, porque sabe que necesita ese consejo y esa orientación en su vida. A todos los que nos han escrito, a todos los que se han hecho presentes de una o de otra manera en esta mañana, que el Señor les bendiga a todos y que el Señor les guarde.